Amigos de la Caja de Pandora de los 40, estamos con nuestro panelista invitado de hoy. Va a ser un tema muy interesante, hermoso programa que le corresponde al día 16 de febrero. Y vamos a hablar de algo que siempre hemos dicho es total ficción, es total ficción. Pero a medida que el tiempo pasó, hoy de pronto nos alejamos un poco de que esos bichos no necesariamente eran bichos, sino que de pronto si usted tenía una enfermedad rara, o como ocurría de pronto exacto, como una pandemia, pues sea del animal o del humano, pues entonces estas personas se podían convertir en zombies. Es decir, el zombie no nace necesariamente de un muerto viviente, sino que el zombie podría salir de algún hongo que le queda en el cerebro a las personas. Y yo dije, ¿con quién voy a hablar de este tema? Nada más ni nada menos que el gran escritor Romero. Escribe Javier Romero. ¿Cómo está, Javi? Buenas noches. Hola Chancho y oyentes de La Caja de Pandora, gracias por la invitación y pues a mí me apasiona y me gusta siempre estar investigando y viendo qué está pasando con la subcultura zombie, llamémoslo así en cierta forma. Antes de entrar en materia de los zombies, le quería preguntar, obviamente a Javi, porque lo último que tuvimos era, pues, que él estaba con lo de su oficina del terror y demás. Ustedes saben, él es un gran escritor con el numeral Leo Terror Colombiano, que también hemos entrevistado a otros colegas de él. ¿En qué vamos? ¿Cómo empieza el año? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Qué pasa con el mundo de la literatura u otros proyectos que tenga Javi? No, la oficina del Terror 2 fue un éxito tremendo, agotamos toda la boletería, hubo un gran interés y creo que este año vienen cosas maravillosas que ya estamos empezando a trabajar con el colectivo Rorrolo, entonces fue muy bacano. En cuanto a la escritura, seguimos escribiendo tanto teatro como todo el tema siempre enfocados en el terror, que eso es lo que me compete y me apasiona a la hora de la verdad de terror. Entonces pues estamos con ese proyecto, vamos a sacar una nueva publicación de cara a lo que viene este trimestre y de cara a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que va a estar también muy interesante. ¿Para abril puede ser? ¿O para cuándo queda la feria? No sabemos. La feria arranca el 25 de abril, es del 25 de abril al 11 de mayo, pero uno tiene que ir abonando terreno desde ya. Eso dentro de la escritura es súper clave hacer eso, entonces es importante tener todo muy hecho por ahí. También con el cine nos movimos, creo que hace un año, un poquito más, menos de un año, charlábamos en los estudios, en el especial de video que hicimos sobre el cortometraje Horas Extras. Fue súper bien a Horas Extras, que es dirigido por Andrés Gómez Tobar, que le mando un saludo. Estuvimos en el Chicago Horror Film Fest como cortometraje inaugural. Tuvimos nuestro estreno europeo en el Curtas Festival de Galicia, que es uno de los festivales de cine y terror fantástico más antiguos de España. Estuvimos en el Buenos Aires Rojo Sangre y fuimos el único cortometraje colombiano seleccionado en la categoría Fanático Freak Fest en el Bogo Shorts. Y este año seguimos con la ruta, todo ese tema. Entonces fue un año tremendo y este es año que viene, 2025, que apenas estamos arrancando, seguro vienen cosas bastante interesantes que yo creo que más adelante les voy a adelantar un poco. Tremendo, tremendo todo lo que ha pasado con Javi desde las primeras veces para los que ya son oyentes, pues como viejos, por decirlo así, que saben que antes de tener la caja estábamos con Insomnia, porque pues obviamente la caja se transformó y por eso este programa es nuevo, en teoría nuevo, con nuestro amigo DJ Toy como contertulio, pero desde esas épocas y desde pandemia hablamos con Javi un montón de cosas que para hacer y ver su proceso pues me halaga mucho porque ha sido siempre de la mano de la Caja de Pandora. Y precisamente desde esas épocas hablamos del cuento de los zombies. Yo me acuerdo que también el querido Javi hizo un tema de zombies con fútbol y demás. ¿Cómo era eso, Javi? Claro, un fanzine que se llama Liga Z. Básicamente es la historia de Marco y Xiomara, que son dos hermanos muy hinchas. Una es muy hincha de Santa Fe, el otro es muy hincha de Millonarios. Llega un apocalipsis zombie que devasta toda la ciudad y ellos sobreviven. Pero llega un momento en que ya la supervivencia se les vuelve demasiado rutina y como que quieren un vestigio de realidad y por producto de un rumor que llega a ellos van a intentar revivir la liga de fútbol en medio de esta Colombia devastada por los no muertos.
Y es sangre pura, obviamente le metes cosas de deportes, algo de humor, es una mezcla de dos géneros o puede ser más tirando hacia el terror. Combino el survival horror, que es el, digamos, el género que impera dentro de los zombies, si vamos a hablar de eso, y también tiene sus toques cómicos y lo introduzco el fútbol, que es lo interesante ahí. Es una lectura muy amena porque es muy corta, porque una de las cosas que a mí me caracteriza y pues los oyentes que me están escuchando por primera vez es que yo escribo para esa generación que le gusta lo rápido, que cada vez es más presente. Entonces yo escribo cosas cortas en mi cuenta de Instagram. Hay ya 74 microrelatos de distintos subgéneros de terror que los pueden leer en 5 minutos y Liga Z tiene esto. Ya viene algo más largo, pero creo que precisamente la gente ya me conoce y por eso es que ya tengo la confianza y saben, conocen mi trabajo y pueden leer algo más extenso ya prontamente. Creo Y que bueno, este año va a ser eso. ok, ese es desde la perspectiva, o sea, el trabajo personal de nuestro amigo Javier. Pero cuando te adentraste en los temas de horror, ¿qué fue lo primero que viste de zombies? ¿Qué fue lo de que te acordás que decís, uy, esto yo creo que puede haber sido la primera película o el primer libro que me gustó acerca de ese tema? Hablemos un poco de literatura. Digamos que este año voy a empezar por este año, el año pasado, en noviembre, hubo una película que salió por Amazon Prime Video que se llama Apocalipsis Z. El principio del fin, así se llama esa película. Fue la película que más, de habla no hispana, que más espectadores ha tenido Prime Video hasta el momento en su historia. Y es una película que cuenta la historia de Manel, que es un abogado que está en su casa y tiene su vida, perdió a su esposa, es viudo y llega el apocalipsis zombie a través de una caída en en la película no lo mencionan, pero en el libro sí, porque esto todo se origina un libro. Takiristán se llama Tajistán, perdón. Tajistán se llama la república. Eso se origina ahí y a raíz de eso pues se desata todo este virus y todo lo que sucede en la película. Y a raíz de eso sucede toda esta franquicia. Lo interesante incluso de esta narrativa que hoy en día es esa película, que ya están confirmadas las otras dos, fue que todo arrancó en un blog de bloguilianos. No sé si se acuerdan de ese servidor, ya ni existe ese servidor en esa época. Uno anaranjado puede ser. Y sí, ahí arrancó eso y la gente empezó a leerlo ahí y de ahí pasó pues, a una novela publicada por Planeta, que es una trilogía y es Apocalipsis Z, El principio del fin, Apocalipsis Z, Los días oscuros y Apocalipsis Z, La ira de los justos. Estos 3 volúmenes van a ser llevados al cine, que esto todo es escrito por el personaje por un escritor que se llama Manel Louleiro. Eso fue el primer acercamiento que yo tuve en cuanto a la literatura. Tengo los números de Walking Dead de los compendios 1 y 2, el 3 y 4, digamos que ya me divorcié de la saga. Ah, ok. Como Pero, todo. pero contemos eso porque de pronto hay oyentes nuevos y no lo saben. En algún programa seguramente que hablamos de esta saga y de cómo se fue deteriorando, puede ser que ya no se tenía en cuenta el zombie como tal, y si es la gracia es que sea una vaina de zombie, se volvió un tema como más humano, o por qué fue ese divorcio. Y que además que es un divorcio general, no solamente es de Javier, sino de que eres fan de la serie. Sí, digamos que la serie pasó, digamos que si uno analiza la etapa de Walking Dead que se conoce como The Calm Before, dentro de la historia zombie de Calm Before, The Walking Dead, digamos que es una serie muy interesante donde se levanta Rick Grimes, esto es del año 2004, se levanta Rick Grimes en medio de un hospital abandonado y se encuentra este mundo desolado. Fue fascinante esa historia de Rick, que incluso es más larga en el cómic, para encontrarse con su familia, después de esta disputa con Shane, que esos elementos humanos son muy válidos, ¿no? Porque pues, a la hora de la verdad pues no se puede perder, pero digamos que ya empezó como a cambiar y entonces empezó a mutar y el zombie en cierta forma se convirtió en algo decorativo. Entonces como que bueno, llega Negan y yo siento que Negan
le hizo un bien hasta cierto punto porque fue el gran villano, otros dirían que es el gobernador dentro de Walking Dead, pero con Negan ya empieza uno a ver como esa, no sé, como esa ambigüedad dentro de la narrativa y se vuelve un poco como otra cosa y se vuelve como un melodrama distópico, podríamos llamarlo, y deja muy atrás los zombies y creo que eso desencantó a muchas personas, entre esas estoy yo, de lo que son pues, los libros, pues, las novelas gráficas de The Walking Dead y posterior a la serie, ¿no? Tanto que el final yo pues, no lo tengo tan claro, como que es medio difuso porque después siguieron con las otras franquicias, con Fear the Walking Dead, City of the Dead, eso mejor dicho hay un montón de vainas y pues se convirtió en una franquicia que en términos monetarios pues muy bien por Robert Kirkman, que Robert Kirkman incluso abandona creativamente The Walking Dead en el año 2019. Robert Kirkman, que es el creador, él se dedica ahora a su otra serie de superhéroes. Invencible. Él está dedicado creativamente a eso. Robert Kirkman creativamente no está muy pendiente de Walking Dead hoy en día. Sin embargo, pudo haber sido cuando se revivió el género, bueno, cuando estaban, exacto, las primeras temporadas y que ya había atracciones en parques de Estados Unidos y todo, uno de los epítomes. O sea, si la gente, si se acabara hoy el mundo, pues tendría uno que meter a The Walking Dead en un top 5, ¿no? De cosas de zombies que se han hecho. O la mete ahí. Sí, tiene que estar, ¿no? Y no, sin lugar a dudas, de Walking Dead. Hablando un poco de historia, hagamos un breve repaso de lo que podría ser eso de la historia zombie, la prehistoria zombie. Es Victor Alperin, que es el director de White Zombie, que es un zombie más vudú, que es un zombie más De rito. controlado a partir de la brujería, que es ese zombie, y a partir de eso que dicen que ese es el zombie real, que en Haití hacen esos trabajos de brujería. Ese es el primero, Víctor Alperin con White Zombie. Ya después viene el papá, que es George Romero, ¿no? Tremendo, sí, George. Romero, pues, que es el creador de todas estas películas, Dead of the Dead, The Life of the Living Dead. Aquí me podría quedar un buen rato mencionando que incluso estuvo planillado para hacer la película de Resident Evil. Hizo un comercial de Resident Evil 2 o Biohazard 2, porque así se llama en Japón el juego realmente, pero no hizo la película. Y ya después de esa época viene Zack Snyder. No lo puedo considerar un papá, pero digamos que le dio un girito de tuerca, que para mí es la mejor película que tiene él, el remake que hace de George Romero, de Dawn of the Dead, que es ese zombie que corre. Y viene otra vez Robert Kirkman, que es ese personaje que le da esa fuerza y que lo vuelve en cierta forma un icono pop a los zombies, le da esa fuerza, ese empuje, ¿no? Para volverlo ya lo más pop y mainstream que puede ser. Y en la literatura, a la par de Robert Kirkman, tenemos que hablar de Max Brooks. Max Brooks, que es el autor de Guerra Mundial Zombie y del libro de la guía de supervivencia zombie. Esos son como esos personajes que uno dice, oiga, importantes tenerlos en el radar, todo ese tema. Acá en Colombia, digamos que de los primeros en hablar en narrativa zombie, nos tenemos que trasladar hacia el año 2002. Hay dos personajes clave dentro de la narrativa zombie en Colombia que hay que tener en cuenta. Uno por el lado de la escritura, que es Fernando Sabater, una novela que se llama Muérdeme suavemente. Y por el lado del cómic, un gran dibujante y escritor y creador que se llama Juan Pablo Elías, con Bogotá Zombie, Bogotá Apocalipsis Zombie. Esos son como, así a grosso modo, de cierta forma, por hacer un paseo dentro de la narrativa de lo que pueden ser esos personajes que hay. Acá en Colombia también hay personas que hacen eso. Álvaro Vanegas ya después con Piru, es una novela muy interesante de zombies. Y hay ejercicios, dentro de los ejercicios está pues Liga Z, que digamos que una de las cosas que yo buscaba con Liga Z es salir un poco el tema de supervivencia y es enfocarlo también con fútbol, que es un ejercicio bien interesante y que tuvo muy buenos comentarios y lo sigue teniendo todavía. Y entonces, mire cómo usted cuando mencionó lo de George Romero, entonces se vuelve obviamente un referente del tema, porque exacto, más como desde el monstruo, ¿no? El monstruo, cómo se ven esos zombies, cómo caminan, cómo echan sangre, obviamente la forma en la que se mata a los zombies, pero de cómo se subdividió en otras clases, y usted también habla también de ese zombie del rito del haitiano, pues hay dos también ejemplos muy importantes. El primero que es
reciente, que es lo del tema de 28, porque se va a volver a hacer sí, de hecho, como 28 años después, algo así. No, dicen que supuestamente estaba Cillian Murphy, y no, lo que pasa es que un zombie de eso se parece a Murphy, pero no es. Y está lo de Pascal. O sea, esas dos, o sea, 28 y lo del tema de lo de los hongos, que son, bueno, que ese es más videojuego, pero eso yo creo que va más allá hacia la pandemia, hacia el hongo, hacia la enfermedad, como cuando se habló de las vacas locas o los venados locos que le pudieran prender a uno una vaina y ahí usted se convierte en el animal, o simplemente le da rabia. A lo mejor en esa de 28 no hay, no sé, como zombies, sino son como gente atacando, como gente furiosa. Lo mismo en Soy Leyenda. En Soy Leyenda también se vuelven es como medio vampiros. Entonces digamos que ahí hay esos tres casos. ¿Qué opinas, no? Como diferentes, si alcanzan a clasificar como zombies o qué son esas cosas. Así que digamos que hay una vaina dentro de la cultura zombie. Digamos que en cuanto a Soy Leyenda, son como vampiros mutantes. Si fuéramos estrictos en la palabra, ¿no? Que viene del libro de Soy Leyenda y eso es Omega Man, la película de Omega Man que es con Charlton Heston, que esa es la que le hacen la parodia a los Simpsons, ¿no? Omega Homero. Esos son dentro de la... Claro que todo está abierto a discusión, son vampiros mutantes que fueron causados por esta vacuna que se consiguió para el cáncer. Dentro de Soy Leyenda, ¿no? Que hay rumores de segunda parte y todo el tema. Eso es por el lado. Por el lado de la otra de 28 días después, yo soy muy fan de la película, pero digamos que en el mismo inicio de la película del 2004, que es de las primeras películas de cine digital, Danny Boy, incluso le preguntaron en un foro en el año 2007 y él dijo que no eran zombies, es gente con rabia. Incluso en el inicio de la película cuando sale, que es esa escena tan tensionante donde llegan los animalistas a rescatar a estos chimpancés de ese laboratorio y que él el científico le suplica por favor no lo saque, ¿por qué no quiere que lo saque? No, usted puede liberar algo horrible, ¿qué puedo liberar? Él dice, la rabia. En todo el inicio, entonces son pacientes con rabia y puede ser concebido así, pero a raíz de la cultura zombie, todo esto como que dijeron, no, pero digamos que si son zombies. Por ejemplo, en Rec de Balaguer hablan de que son gente endemoniada, ¿no? También hablando de otro que incluso les ponen, les hacen temas de rituales de exorcismo y todo esto, entonces es interesante también analizarlo. Pero digamos que si no tuviéramos este tiempo que estamos teniendo a analizarlo, pues entran dentro culturalmente y pop, entrarían dentro de ese tema zombie, ¿eh? Sí, la idea es echar obviamente como un análisis, qué le gusta más a la gente, qué no es, y obvio, si alguien de pronto nos dice, no, yo sí considero que lo de 28 son zombies. Ahora, como somos muy gringos también, ahí va el otro pedazo donde Javier Romero y su expertise es muy importante, que es el tema extranjero. Cuando me refiero a extranjero es cero Estados Unidos. O sea, como qué sé yo, japoneses, coreanos, o no sé qué otras vainas hayan de zombies, de los franceses, no tengo ni idea. ¿Cómo ven ellos ese movimiento? ¿En Corea es fuerte o no, Javier? Corea es súper fuerte el tema, les encanta. Digamos que uno de los grandes está pues Tren to Busan, Seoul Station, Península, que todas esas son películas conectadas de un solo mundo de zombies, ¿no? Siendo Península mi menos favorita, que paradójicamente la que más spot tuvo, ya pues, por la fama adquirida. Seoul Station está hecha en anime, ¿no? Train to Busan, Alive, se consigue por Netflix. Kingdom, que es un tema. Digamos que ellos son se dejan influir mucho por el tema de, pues, mortorio, ¿no? De resucitar los muertos. Ellos le rinden mucho culto a la muerte, incluso un funeral puede ser más costoso que un matrimonio en Corea.
sea, es una cosa súper suntuosa donde si uno se muere, o sea, como que la gente comenta, uy, vea que se murió tal persona y el funeral estuvo muy humilde. Están pendientes del féretro y todo eso a raíz de todo ese culto a la muerte es que también se genera también ese culto a los zombies, ¿no? Y esa preferencia ritualística, podríamos llamarla en cierta forma. Y cuando usted también mencionaba ya la parte, exacto, como el rito, muy Haití, muy vudú, muy África, también sé que hay cosas en Asia, creo que es en Minamar o en Filipinas también, donde se habla de esta mujer que tiene como 200 años y que la desentierran y supuestamente está viva 10 minutos y se muere. Ahí ya el zombie es protagonista, pero no como de película, sino cultural, como de que sí es capaz. En Haití hay muchas historias de que sí fueron capaces de revivir algunos seres de estos y bueno, volvieron a morir al toque, o algunos sí alcanzaron a vivir un poquito más y esto sería absolutamente paranormal y pues ahí tocaría con la comunidad médica probar si sí o si no, o si simplemente la persona no murió. ¿Y vos qué pensás de eso? ¿Sí será cierto o eso todos esos cuentos tipo Haití, tipo África, tipo serán como mentiras? Es tremendo, por ejemplo, en Myanmar, precisamente el caso de la persona que la resucita para que se pueda despedir de los seres queridos, que contratan una bruja y hace todo el ritual y tiene una hora Ahora. para despedir de los seres queridos. Y le pueden preguntar y creo que tiene un límite de palabras, o sea, como que está ahí, de pie, y puede hablar muy poco, pero como que le dan esa chance y a la hora muere. Pero digamos que científicamente se ha hablado mucho de eso, de gente que como que logra resucitar y está un tiempo y vuelve y muere. Incluso pasa. Yo he visto en Ecuador, pero no necesariamente zombies, sino que algo pasó o no vieron bien la autopsia y vuelven y mueren, ¿no es así? Sí, o incluso pues temas de catalepsia o temas incluso que los mismos médicos logran resucitarlo, pero son conscientes de que no va a vivir. Por X o Y razón revisan y dicen, no, listo, lo logramos resucitar, pero le quedan muy pocas horas de vida. Lo saben y le avisan a los familiares para que se despidan. Ya ahí entra un tema de las creencias y todo esto, pero digamos que hace parte de esa cultura de los zombies, ¿no? Digamos que una cosa es el resucitado, que en el año 2012 hubo mucha serie alrededor de eso, ¿no? La más famosa fue Resurrection, donde gente que había muerto volvió a aparecer y podían volver a vivir. O también estuvo, que ya es del tema zombie, que se llamó In the Flesh, que era de la BBC de Londres, de gente que había fallecido, volvió a aparecer y es interesante verlo por ahí, por ese lado también. Estamos hablando con Javier Romero. Él nos está contando acerca del mundo zombie. Él ha hecho cosas zombie. Quisimos meternos por este lado, tratar de hablar de literatura, de cine, que es lo que él más maneja. Y ahí también nos estamos metiendo con cosas relacionadas como con cultura, con ritos y demás. Le iba a decir a Javier, entonces este tema, como por variar, inacabable. ¿Su preferido cuál es de todos los que hemos mencionado? ¿Romero o otro? No, Romero. Además que hace poco, el 4 de febrero fue el Día del Orgullo Zombie, ¿no? Pero ya empieza a coger fuerza ese tema. No es que los zombies hacen parte de nuestra cultura, pero realmente el papá es George Romero, ¿no? Orgulloso también es llevar ese apellido. Precisamente yo Romero. Entonces es interesante por ese lado. Me gusta, Pero no, sin duda. me gusta que Romero, bueno, todo como los documentales que uno se ha pillado del man y todo. eh, claro, meterle la ficha mucho al monstruo, hacerlo como asqueroso, pero a veces, si usted se fija, no era CGI, ¿no? Era, pues, y obviamente en esa época que CGI ni que nada. Entonces, ser muy cuidadoso en cómo se hacían, que no sé, que se le explote la cabeza o que les exploten los ojos. Y él fue muy cuidadoso y yo creo que, pues, no sé si el pionero de hacer muñecos que ya para otras películas de lo que fueran, no necesariamente que fuera zombie, que ese maquillaje y que esa forma de construir los zombies, pues fuera así. Digamos que como para darle, no está basado, pero como para darles un referente, cuando se inventaron Terminator y estaba este señor de lo del líquido,
pues uno decía, bueno, como cuál va a ser mi referencia, porque qué monstruo de coso líquido hay, no hay ninguno, ese es el primero. ¿Cómo lo vamos a organizar? Y usted pilla y eso no necesariamente CGI, eso es que tuvieron que hacer como una maqueta, meterle yeso, meter un poco de cosas y hacer como unos animatrónicos ahí medio locos. Algunos se ven paila, pues para la época, pero uno lo acepta, porque usted ve cosas de George Romero y uno dice, uy, pero ahí se vio el cable o algo así, pero hay otros que igual dentro de esa humildad se ven perfectos. Javier, ¿usted qué opina de No, pues yo Romero, digamos que fueron los pioneros de eso, de la parte gore. Incluso digamos que si algo abraza al cine clase B es al género zombie, ¿no? Peter Jackson, célebre director de la trilogía El Señor de los Anillos y que todavía sigue haciendo películas. Hace poco sacó una película animada del Señor de los Anillos, de las primeras películas que hizo. La primera fue Bad Taste, que es de extraterrestres, pero es Brain Dead, que en español se tradujo un título súper largo que es Mi mamá se comió a mi perro, tu mamá se comió a mi perro. Así es, así te titula. Y él también experimentó mucho con todo el tema de quitar cabezas, de zombies. Y también jugaba porque en los años 80 se jugaba era con ese zombie resucitado, ¿no? No ese zombie vírico que es el que actualmente todavía se sigue imprimiendo, sino ese zombie resucitado que por algún elemento tóxico maligno se tomó la tumba y hizo resucitar a los zombies. Entonces, ahí fue algo bien bacano y bien interesante que en Brain Dead se manejó también y que es bien chévere y es una película de clase B y hace parte de las películas clase B que son tremendas y los efectos son así. Incluso si la película es clase B, uno tiene que estar preparado para eso. Digamos que muchas veces los espectadores no están preparados para eso, pero hace parte del juego, ¿no? No todo el mundo tiene millones de dólares de presupuesto para hacer las cosas. Ahí creo que tiene un valor y es la recursividad. Yo soy de los que digo que la creatividad es recursividad, que si uno entonces no tiene 2 millones de dólares para hacer una película, o para hacer una obra o para hacer algo, entonces no va a poder hacer otra cosa, entonces como que yo digo, no, pilas, porque hay que también tener recursividad y poder hacer cosas muy creativas con lo que uno tenga. Y creo que eso es lo que logró George Romero y Peter Jackson en su momento y muchos directores. Jairo Pinilla, sin hacer cosas de zombie, aunque Funeral Siniestro de pronto podría entrar en esa onda, pero es más por otro lado. Pues hombre, Javi, muchísimas gracias por el espacio, uno de nuestros panelistas para el tema principal de hoy. Usted sabe que la caja de Pandora le tira distintos temas, pero también evidentemente está siempre el panelista o el invitado principal o el entrevistado principal que nos cuenta hoy o nos contó sobre zombies. Entonces, Javi, para dejarlo ir, ¿qué hay para hacer? ¿Algún anuncio especial? ¿Sus redes sociales? Claro, hace poquito empezamos la preventa de una revista, que es la revista más siniestra de Colombia y es un tema de actividades para adultos que se llama Serial Soup. Que Serial Soup es una revista donde ustedes van a encontrar 10 sopas de letras sobre 10 asesinos seriales de distintas partes del mundo. Van a poder conocer su biografía, van a poder encontrar sus víctimas y al final como detectives van a poder cazarlos. Con 14 ilustraciones originales, esto está en estos momentos en preventa. A inicios de marzo ya comenzamos a entregarlos, así que los invito a que se conecten y cualquier información la consiguen en mi cuenta de Instagram, que es Romero Escribe. Y para oyentes que están en otra parte del mundo, Serial Soup ya está disponible en Amazon. Es cuestión de poner Serial Soup en el buscador, Serial Soup, libro, y ahí lo van a encontrar. Javi, pues un abrazo, gracias por participar en el programa del día de hoy. Recuerden muchachos que todo lo oculto, todo lo paranormal, todo lo misterioso, lo bizarro también sucede en la caja de Pandora de los 40.